La escritura está en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Aumentanos la fe. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Aumentanos la fe. Me imagino que usted ha escuchado ya esta, esta frase. Yo personalmente, siempre que he escuchado esto o que he leído este pasaje, he encontrado que el pueblo de Dios no entendió muy bien lo que el Señor trató de enseñar. Les voy a explicar por qué. Muchas veces yo he escuchado en las congregaciones que las personas dicen, Señor, aumentanos la fe. Lo he oído desde el púlpito y también como personas asistentes al culto lo dicen en voz alta. Pero surge la pregunta, ¿eso es lo que realmente quiere el Señor que aprendamos de esto? Y que andemos pidiendo todo el tiempo, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué ha entendido usted de este pasaje? Hágase una pregunta también a usted mismo. Según el evangelista Lucas, el Señor les acababa de decir a sus discípulos que debían perdonar sin límites todas las veces que alguien se arrepintiese delante de ellos. Aunque fuera innumerables veces la misma persona a pedirles perdón el mismo día, incluso sin dar luces de cambio real, si iba pidiendo perdón, debíamos perdonar. Aparentemente, esa persona, si estaba 7 veces al día pidiéndonos perdón, era sencillamente que nos ofendía una tras otra y parece que no estaba aprendiendo nada. Aunque el Señor dijo que si iba y se arrepentía, debíamos perdonarle. Y luego Lucas aparece con esta extraña petición de los apóstoles. Dice ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lo primero que debemos darnos cuenta que fueron los apóstoles, ¿m? Apóstoles, no cualquier persona. La primera pregunta obvia que surge es, ¿cuál habrá sido la motivación para que los apóstoles hicieran esta petición? Note que no fue cualquier discípulo, sino que menciona que los apóstoles le hicieron esta petición al Señor. Tal vez después de oír las enseñanzas del Señor quedaron ciertamente desmotivados, sintiéndose incapaces de cumplirlas. ¿Cómo voy a perdonar a alguien todas las veces que me ofenda? Y aún si fuera 7 veces o más en un día y me ofendiera 7 veces o más y me pidiera perdón, yo tengo que perdonarla. Los apóstoles parece que reconocieron que se necesitaba una gran fe en Dios para poder tratar con las personas de esta manera indulgente y no ofensiva, alcanzando un nivel de perdón sin límites que nos propone el Señor. El pensamiento de perdonar 7 veces que cuenta Lucas presentaba entonces una dificultad a los apóstoles, por no decir que una imposibilidad. Entonces, hermano, ¿qué pensamos nosotros al respecto? Los apóstoles aparentemente se sentían incapaces, que no cumplían los requisitos necesarios, que le faltaba fe, que no eran suficientes para tal exhibición de gracia. Por eso le pidieron al Señor que les aumentase la fe. La rígida enseñanza del Señor sobre las ofensas y el perdón sin límite claramente los sorprendió y hasta los deprimió. Ellos no se sentían adecuados para esta nueva demanda
que por una parte los amenazaba con un indecible castigo en el fondo del agua, atados con una piedra de molino al cuello, como señaló el Señor en los versículos anteriores, si ellos llegaban a ser causa de tropiezo a alguno de los pequeños del reino. Y por otra parte les exigía perdonar, hermanos, a los ofensores tantas veces como se arrepintieran y pidieran perdón. Entró en ello entonces una desesperación, un desánimo, sentimiento de debilidad y necesidad y tantas otras cosas más que seguramente hicieron que los apóstoles se sintieran impulsados a pedir al Señor que les aumentara la fe. ¿Quién otro puede aumentarnos la fe sino este que tiene más fe y hace milagros increíbles como el Señor Jesús? Claramente la sensación que ellos sentían es que nunca podrían cumplir tales exigencias con lo que tenían de fe. Y necesitaban una cuota extra que le aumentara la fuerza espiritual y sintieron que la fe era la clave. Por eso que preguntaron y pidieron, básicamente, aumentanos la fe, para llevar a la práctica lo que el Señor Jesús les estaba ordenando. Una pregunta, ¿acaso hay alguien que pueda asegurar que es capaz de cumplir todo lo que nos manda el Señor? Claramente nadie, absolutamente nadie está a la altura de todas las exigencias y condiciones del Señor. El Señor nos pone las cartas sobre la mesa, nos muestra que Dios exige santidad, exige pureza absoluta, exige obediencia, exige someterse bajo el señorío suyo. La ley de Moisés, la ley de Dios nos pone al descubierto y nos revela qué tan pecadores somos. La palabra enseñada nos hace ver que necesitamos un Salvador, a Dios mismo para que resuelva nuestras incapacidades, nuestra pecaminosidad. Aún Jesús no había ido a la cruz, pero primeramente desea el Señor desesperarnos, que pongamos los pies sobre la tierra, que atendamos que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primeramente, hermanos, necesitamos ese Salvador, alguien que pague nuestra inmensa deuda ante Dios. Y luego que seamos renovados, transformados en todo un proceso en donde vamos siendo empoderados por Dios para ese cambio esencial, fundamental, que nos hará semejante a la imagen de Cristo. Necesitamos creer en su palabra, ser guiados por ella. Pero ciertamente, hermanos, tal cual somos, fracasaremos. Necesitamos cambios. Y no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo de Dios. Sea cual fuere lo que les motivó a los apóstoles para hacerle esta petición, aumentanos la fe. Esta es una solicitud clave que parece atender a lo primero que debe despertarse en cada uno de nosotros, que es la fe correcta en el Señor. No cualquier fe en cosas inútiles, sino la fe que nos conduce a una victoria real en Cristo Jesús. La fe entendemos que es el cimiento sobre el cual descansa la verdadera religión, la religión que salva, la que proviene de Dios, no la religión que inventan los hombres para llegar a Dios, no las religiones paganas que se fabrican por aquí y por allá para tratar de conectarse con lo sobrenatural, sino es lo que Dios ha provisto. Creer en eso, no en otras cosas, sino en lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dejado. Ahí debe estar concentrada nuestra fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que hay Dios, creer que hay un Dios que está esperando que le busquemos, que nos busca a Él primero a nosotros. La fe primeramente, hermano, es la fuente que nos hace despertar, que nos permite entender y desear entender la verdad, de buscarla, de desearla. La fe es el lazo por el cual el alma se une al Señor Jesucristo y obtenemos el regalo de la salvación. En proporción a nuestra fe sentiremos el gozo de la salvación, el temor a Dios, una paz indescriptible, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, una esperanza única, la firmeza necesaria y muchas otras cualidades más. La fe es una virtud
que se posee en diferentes grados. La Biblia nos habla de que hay fe pequeña, de que hay fe grande, que hay una fe débil, que hay una fe vigorosa. De ambas trata la Escritura. Ambas existen en la iglesia cristiana. El Señor, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro intentó caminar por sobre las aguas, pero se hundió sintiendo miedo por las circunstancias a su alrededor. ¿Qué es lo que le dijo el Señor ahí en Mateo 14:31? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe fue catalogado el apóstol Pedro en ese momento. También cuando los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio, el Señor les dijo ahí en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, el Señor igual en las Escrituras nos habla de hombres de poca fe y hombres de gran fe. Habló de un hombre de gran fe. Sí, fue alabado por el Señor Jesucristo, el centurión romano, que le pidió que sanara a su siervo a distancia, que solo bastaba que Jesús dijera la palabra de sanidad y él estaba seguro que así sucedería. Aparece ahí en Mateo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También cuando sanó a dos ciegos, le dijo que la sanidad se produciría conforme a la fe que ellos tenían para ser sanados. Lo dijo ahí en Mateo 9:29, que les tocó los ojos diciendo, conforme, conforme a vuestra fe os sea hecho. Así que es importante, hermano, es importante conocer varios aspectos de la Escritura para ir viendo que tanto se habla de poca fe, una gran fe o sanado de acuerdo a la fe, pero también hay otros textos que nos hablan de personas que fueron sanadas y que no tenían nada de fe en ese momento como para ellos poder ser sanados, pero fue la fe de otro la que motivó la sanidad de aquel. Jesús también sanó a una mujer por su fe. Dice ahí en Mateo capítulo 9, versículo 22, le dijo, volviéndose y viéndola, le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y dice que al instante la mujer quedó sana. El asunto, la pregunta que surge es, ¿tenemos fe? Esta es, en suma, hermano, la pregunta que este tema debiera sugerirnos. La fe que salva no consiste meramente en repetir el credo y decir, creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. No basta hacer vanas repeticiones. Muchos hombres hay que hacen uso de estas palabras habitualmente y que sin embargo no poseen o no creen en lo que la Biblia les dice y ordena. El apóstol Pablo, hermano, nos aclara desde otro punto de vista, porque no es de todos la fe, dice el apóstol. Ahí en 2 Tesalonicenses 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, podemos encontrarnos con personas que no, no tienen la fe correcta, no tienen fe. ¿Y qué es entonces la fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una esperanza que aún no hemos visto y que estamos convencidos que sí, que sin embargo se cumplirá. La fe es una dependencia, hermanos, total en Dios y una disposición también para esperar en su voluntad, respetando sus tiempos, sabiendo que tarde o temprano todo será cumplido. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en la Escritura y que el Señor va a volver y que la segunda venida es inminente, claro, creemos en eso, pero tal vez eso no será cumplido en nuestro tiempo.
Tal vez nos iremos de este mundo, bajaremos al sepulcro y luego vendrá el Señor. Pero tenemos fe que se va a cumplir y que es pronto. La fe es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios, hermano, teniendo una disposición inquebrantable para hacer lo que Él nos mande. Si Él nos manda a perdonar 7 veces o todas las veces que sea necesario, cuando alguien nos pide perdón, debemos hacerlo. La verdadera fe no nace con el hombre, hermano, sino desciende desde lo alto, porque es don de Dios, dice Efesios 2:8. La salvación es un regalo de Dios. Y la fe, y la fe tiene algo similar. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la pregunta que les quiero hacer meditar antes de analizar la respuesta que dio el Señor Jesús. ¿Es necesario pedirle al Señor que nos aumente la fe que tenemos? ¿Era necesario que los apóstoles del Señor le pidieran que les aumentara la fe? ¿Acaso los apóstoles necesitaban fe para poder seguir al pie de la letra las enseñanzas que el Señor planteaba? Cuando los apóstoles dijeron, aumentanos nuestra fe, ¿hicieron bien? ¿Qué piensa usted? Medítelo en su corazón. Y ahora analicemos lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios encarnado, respondió a esa solicitud. ¿Tiene autoridad el Señor Jesús para responder esta petición? Claro que sí. Él es Dios. Debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 2. Autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. ¿Quién es el consumador de la fe? De todo lo que el Señor ha prometido, de todo lo que el Señor prometió en las Escrituras. Es Cristo. En Cristo se cumple todo. Para eso están las Escrituras, para que en Cristo se cumplan todas las cosas. Entonces Jesús, Él, nuestro Señor, es el autor y consumador de la fe. Él puede responder perfectamente esta pregunta. Y dice el Señor ahí en Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La condición, hermanos, que le pone el Señor de si ustedes tuvieran fe, fíjense cómo lo dice el Señor, si ustedes tuvieran fe, parece que negara este hecho. La oración condicional significa aquí, si ustedes realmente tienen fe, pero no la tienen, sin embargo, si la tuvieran, parece que eso estuviera tratando de decir el Señor. No necesariamente significa que Jesús dice que los apóstoles no tenían fe en absoluto. Sin embargo, el Señor los lleva al extremo para que entiendan que la necesidad de ellos no es la de tener más fe, sino la clase correcta de fe, o una fe efectiva, podríamos decir, que produzca obras de fe. La fe no es un número, no es cantidad, no es que yo tengo 1.000 de fe, tú tienes 10.000 de fe, hay otro que tiene 100.000 de fe, hay otro que tiene 200 de fe. La fe no es un número, sino que la fe debe producir resultados, obras de fe. Ellos no tenían la fe de un discípulo victorioso que hiciera posible llevar a la práctica lo que estaban aprendiendo. Cuando escuchaban perdonar 7 veces a mi hermano. Los judíos estaban acostumbrados a, según las escrituras, a perdonar hasta 3 veces. Y el Señor le dice 7 veces. Y en otra ocasión, Pedro le dice, Señor, perdonaré 7 veces a mi hermano. No, le dice el Señor, 70 veces 7. O sea, cada vez más el Señor multiplicaba. La cantidad de fe, hermanos, no es lo más importante, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Porque vanamente alguien puede tenerse fe a sí mismo o tener fe en cosas inútiles, en cosas falsas, en cosas erróneas. Cuando usas tu fe, sea del tamaño que sea, y se produce un efecto visible, una obra de fe, automáticamente fortalecerá la fe que ya tienes. La fe se autoalimenta. Si produces obras de fe, eso mismo te llena de vigor y te hace
confiar más. Según esto, ellos mismos podrían aumentar la fortaleza de su fe sencillamente usándola. Si tú usas tu fe, vas a obtener obras de fe y esas obras de fe van a hacer que tu fe sea más fuerte. Si tú decides vivir por fe y decides creerle al Señor y estás clamándole a Dios y estás haciendo obras de fe y estás viendo también obras de fe en tu vida y en otras personas también, entonces tu fe va a ir creciendo. No es necesario que el Señor venga y te diga, ya, hoy día o todos los días sábado de cada mes, el primer sábado de cada mes, te voy a aumentar la cuota de fe. No, sencillamente tienes que usar la fe que tienes para producir obras de fe que a su vez te van a hacer que tu fe sea más vigorosa. Es necesario ejercitar la fe para que crezca. Jesús no habla solamente de la fe en Dios, sino también de la fe que los apóstoles deberían tener para ejercitar el poder, la autoridad que Jesús les dio. Dios les dio poder a los apóstoles, les dio autoridad. A su iglesia también le dio dones, le dio ministerios para que sean trabajados. Tú si recibiste a Cristo y recibiste el Espíritu Santo de Dios, Dios te ha dado dones para que lo trabajes. Y cuando tú trabajas tus dones, cuando tú ejecutas los ministerios a los cuales Dios te llamó, y no te quedas dormido, sino que avanzas, trabajas, esa fe va a ir desarrollándose y creciéndose y creciendo. Y cada vez que te ves enfrentado a nuevos desafíos, la fe que ha producido obras, esas obras de fe, son las que van a ahí estar firmes contigo en medio de la dificultad, en medio del problema. Entonces necesitamos pedirle diariamente que Dios aumente nuestra fe. Para ser obediente a Dios, hermano, no necesitamos andarle pidiendo a cada rato, Señor, aumentanos la fe. Sencillamente debemos iniciar el botón on o el botón power o darle encendido y que empiece todo a funcionar y que empecemos a trabajar, a obrar, a hacer obras dignas de arrepentimiento, obras de fe, obras que demuestren que realmente le creemos a Dios. No necesitamos andarle pidiendo todos los días al Señor, Señor, se me acabó la fe que me diste, me la gasté toda, necesito que me proveas más. Sencillamente, esto funciona en la medida que trabajamos en la obra de Dios. Si Jesús hubiera estado de acuerdo con aquella petición y la hubiera encontrado totalmente atinada, tal vez le hubiera dicho, ok, mis hermanos apóstoles, han entendido, necesitan que yo les dé más fe para que crean. Y eso está correcto, para que puedan hacer lo que les mando. No, sencillamente tienes que creerle a Dios y tomar el camino que es Cristo. El Señor nos sorprende una vez más entonces con esa respuesta. Les dice en el fondo que no necesitan aumentar su fe, que basta con una mínima cantidad de fe para hacer cosas extraordinarias. Porque estas cosas extraordinarias como que tuvieran crecimiento logarítmico, como diría un matemático. No es que se suma una tras otra, sino que cuando tú ves que la fe que tenías, sí, ahí están, ahí está la obra de fe frente a tus ojos. Eso se multiplica, eso crece, te llena de vigor espiritual. Pero si estás dormido, si estás en casa, si no te estás congregando, si no estás haciendo nada, si no estás estudiando la palabra, si estás como metido dentro del congelador, dentro del freezer, la fe no va a crecer, la fe no va a dar obras. El Señor nos sorprende diciéndonos que necesitamos hacer cosas. El Señor le dice algo extraordinario, le dice que una mínima cantidad de fe se necesita para hacer un milagro. Algo jamás visto, como por ejemplo que le obedezca a su orden un gran árbol, un sicómoro, y sea milagrosamente desarraigado y plantado en el fondo del mar. Así que dejen de andar haciendo esta petición que es absurda, hermano. Más bien dedíquense a hacer la obra con la fe que tienen. No se anden excusando que no tienen suficiente fe como para obedecer. No se anden excusando diciendo que no tienen suficiente fe como para perdonar. Perdonen todas las veces que sea necesario. Y cada vez que perdonan, la fe va creciendo. En todo ámbito, crean que es posible hacer la obra de Dios. Si Dios nos manda a perdonar, si Dios nos manda a hacer todas esas cosas, hacer su obra en la congregación o en el mundo entero,
debemos hacerlo. Nuestro alimento estará ahí mismo. La fe dará las obras, dará el alimento para que esa fe crezca. La réplica del Señor indicaba que no se trataba tanto de una cantidad de fe como de calidad. Tampoco no se trataba de conseguir más fe, sino de usar la fe que ya tenían. Es nuestra propia soberbia, hermano. Es nuestra propia soberbia y el orgullo que nos impide perdonar a nuestros hermanos, que es nuestra pereza que nos detiene y no nos deja avanzar y preferimos quedarnos en casa y no hacer la obra de Dios. No es una cuestión de fe, es la soberbia. La soberbia es la que ha de quedar desarraigada, la pereza ha de ser echada afuera. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza, dijo el Señor, puede desarraigar un sicómoro y plantarlo en el mar, significa que con lo que ya tenemos de fe podemos perdonar, podemos hacer la obra de Cristo y aún tener victoria sobre nuestro orgullo, nuestra dureza de corazón, nuestra falta de quebrantamiento, nuestros pecados que nos atormentan, que nos persiguen. El grano de mostaza, usted sabe, es muy pequeño, pero al sembrarse genera vida y crece con el tiempo. Si no se siembra, es imposible que una semilla de mostaza genere un árbol de mostaza. Como esta semillita, una pequeña cantidad de fe genuina en Dios, plantada en el sitio correcto, se enraizará y crecerá. Es como la palabra de Dios. La palabra de Dios echada en buena tierra dará fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Si queremos un árbol de mostaza, basta con una pequeña semilla de mostaza. No necesitamos más. No necesitamos 2 semillas, necesitamos una semilla para producir un árbol. Asimismo, una pequeña cantidad de fe puede hacer grandes maravillas. La fe es la más poderosa semilla del mundo, quiere decirnos el Señor. Tiene un potencial increíble. El Señor nos trata de decir que hasta lo que parece imposible se hace posible para la fe. Si nos enfrentamos con algo que parece difícil, exclamamos, es imposible, no puedo más, no soy capaz. Y ni siquiera lo intentamos. Y hasta ahí mismo, entonces, llegaremos y no avanzaremos. Pero si decimos, puede hacerse, yo confío en el Señor me va a ayudar, el Señor es mi ayudador, Jehová está conmigo, el Espíritu de Dios está siempre conmigo, Él me fortalece, podré salir adelante. Entonces, existe una real oportunidad que haya resultado. Y eso mismo nos estimulará, nos retroalimentará para que nuestra fe, entonces, en otros ámbitos de nuestra vida, vaya dando frutos. Debemos siempre tener presente que no estamos solos, hermano, que el Señor está con nosotros y con Él todo es posible, Él es todopoderoso. Es cosa de mirar el mundo, hermano, hace unos 50 años atrás nadie hubiese imaginado todos los logros y avances tecnológicos que hoy disfrutamos. Imagínate si todas esas personas que soñaron alcanzar esos logros tecnológicos se hubieran desanimado y al primer fracaso hubiesen dicho, no se puede, nada se hubiera logrado. Consideremos que ellos tuvieron fe de lograr su éxito en sus investigaciones, en sus esfuerzos tecnológicos. Y solo avanzaron a pesar de que tuvieron intentos fallidos y uno que otro problema y diferentes circunstancias. Igual avanzaron. Y ellos que son incrédulos en Dios, muchos de ellos son incrédulos en Dios. Y progresaron en su camino, guiados por sus sueños, por una meta final. Imagínate recorrer el camino cristiano con fe, con la siempre presente ayuda del Señor, aunque no le veamos. Decimos que el Señor está en medio de nosotros cuando hay dos congregados en su nombre. Sí, el Señor está aquí. El Señor está en medio de nosotros. Y como para Dios nada es imposible, así todas las cosas son posibles para Él. Todo, todo para el que puede creer, dijo el Señor. Jesucristo le dijo al padre de un muchacho endemoniado que no había podido ser liberado por los apóstoles. Ahí en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice que el espíritu mudo y sordo salió al instante. Hay cosas más sencillas que a nosotros a veces nos parecen imposibles. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar lo que me hicieron.
Es imposible. Es que tú no sabes. Hermanos, el perdonar y hacer las obras que Dios nos manda es algo que no tiene excusas el no hacerlo. Simplemente si nos autojustificamos, que no tenemos suficiente fe para ello, que estamos mintiéndonos a nosotros mismos, hermano. Y tontamente tratando de engañar a Dios. Cuando alguien dice, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, es que no ha entendido todo lo que el Señor Jesucristo le ha perdonado con su sacrificio en la cruz. Miles, miles, miles de pecados, inmensos, abominables, horribles contra Dios. Todo lo perdonó el Señor. ¿Quién hubiera sospechado, hermano, siquiera que el Todopoderoso, el que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, se iba a hacer tan pequeñito como un ser humano e iba a tener tanto amor, tanta misericordia por nosotros, que iba a habitar entre nosotros y luego iba a entregar su vida en una cruz, considerada una muerte maldita, para perdonar cada uno de los miles de pecados cometidos por cada uno de aquellos despreciables seres humanos pecadores como cada uno de nosotros. ¿Quién hubiera sospechado siquiera que el Todopoderoso iba a hacer eso? Pero Él lo hizo. Él lo ha hecho posible. Jesús también dio esta comparación de fe con un grano de mostaza ahí en Mateo 17:20. Pero la demostración de poder de la fe allí es el movimiento de una montaña, dice, y no la de mover un sicómoro. Jesús, hermano, sin duda repetía esta enseñanza en diferentes lugares. No es que uno le puso su color, que otro le cambió, como dicen otros mentirosos que analizan la Escritura. Oye, estuvo 3 años predicando. No iba a decir una cosa una sola vez. Por eso que un evangelista lo dice de una manera, otro evangelista lo dice de otra. Se están refiriendo a diferentes situaciones. Jesús sin duda repetía esta enseñanza, hermano, en diferentes circunstancias. Predicó por esos 3 años en muchos lugares. Es una exageración para decirnos que la fe no tiene límites cuando dice que eres capaz de mover una montaña, que eres capaz de sacar un sicómoro y llevarlo a otro lado. Es decir, hermano, la fe puede hacerte alcanzar niveles insospechados, milagrosos, cuando decidimos creerle a Dios. Puede ser transformado de una manera que, a una forma, a un fondo que jamás te imaginaste. Jamás alguien pensó que iba a ser cambiado. Yo he conocido testimonio, hermano, de personas, me acuerdo en este momento de un testimonio de una persona que vivió 29 años siendo eh, transexual. Transexual. Se cortó los genitales, hermano. Vivió como prostituta en Francia. 29 años. Y actualmente es pastor. Y se arrepintió de toda esa vida pecaminosa que vivió durante años. Llegó a ser un líder en su país, en Perú. Un líder de los transexuales. Y actualmente es un pastor. Lo que Dios puede hacer, hermano, es tremendo. Dios puede realmente cambiar nuestra vida. Podríamos suponer que el Señor Jesucristo, al estar enseñándonos estas cosas, como era habitual, miraba lo que estaba a su alrededor. Tal vez estaba parado cerca de un sicómoro, pues él se caracterizaba por usar los objetos que estaban a mano para ilustración. El dicho sobre el sicómoro, o también llamado morera, no es para ser interpretado literalmente. Es una hipérbole, es una exageración. El sicómoro es un árbol grande, con un amplio sistema de raíces, hermano. Las raíces del sicómoro son extraordinariamente fuertes, siendo virtualmente imposible el desarraigarlo. Se piensa que este árbol podría mantenerse enraizado por hasta 600 años, pese a todas las inclemencias del tiempo. Sin embargo, el Señor dijo que una sola palabra proferida con confianza en Dios podría hacer que tal árbol se arrancara y se trasplantara al mar. Mar se entiende aquí el mar de Galilea, el lago de Genesaret. Aquí hay dos grandes milagros. Arrancar un sicómoro y luego trasplantarlo en el mar. Ahí hay otro milagro. Tú puedes tener, hermano, en la vida muchos problemas. Puedes tener falta de perdón, situaciones
dones que nos has usado, que te da miedo, que te da vergüenza, que te da lata, que no te sientes capacitado. Puedes anidar mucho rencor en tu corazón, mucha amargura por lo que has vivido, por lo que has padecido. Y esto puede estar profundamente enraizado en ti, con grandes raíces de amargura, con grandes raíces de rencor, por situaciones pendientes que no has perdonado o de las cuales no te has arrepentido realmente, con pecados enraizados profundamente, raíces de vergüenza, raíces de odio en tu corazón, que pueden ser como las raíces de un gran sicómoro, que pareciera que ni en 600 años que vivieras podrías sacarlo. Pero a través de la fe, Jesús puede arrancar esas raíces por completo de ti. Oh, sí. Él puede ser, él puede desarraigar y plantar en el mar, donde no podrá allí seguir existiendo. Él puede sacar todo lo que hay malo de ti. Puede realmente transformarte. Dos grandes cosas concurren aquí, hermano. Estos milagros. La trasplantación, como te decía, del árbol arraigado en la tierra, así como un sicómoro, y su plantación en el mar. ¿Pero acaso puede plantarse un sicómoro en las aguas? Por medio de ambas exageraciones, el Señor da a conocer el poder de la fe, para desarraigarlo y para plantarlo en el mar. Hermanos, la fe nos puede sorprender enormemente, mucho más de lo que imaginábamos al principio. Dios te puede transformar realmente. Dios puede transformar tu vida, tu entorno, puede transformar cómo te relacionas con las demás personas. Tienes un carácter difícil, Dios puede cambiar ese carácter difícil. ¿Crees que nunca vas a poder superar tales características tuyas? La fe puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Si no has sido capaz de perdonar todo, te falta tan solo una pizca de fe y empezar a perdonar para creer en tu restauración total. Es una decisión que haces. No te demoras mucho, solo debes decidir creer y perseverar en esto y obrar en esa dirección. Y esa simple obediencia continua en el tiempo te dará frutos de fe que hará crecer tu fe. Al que el Señor va, Él claramente lo ayudará. El Señor te ordena y si tú obedeces, producirá grandes cambios, cambios increíbles en tu vida. Nuestra pequeña fe en un Salvador tan grande puede lograr grandes cosas, hermano. Las más grandes cosas están por venir, hermano. Pertenece al reino de los cielos, a la vida eterna. En esas cosas tienes que tratar de poner ahí tu vista. A veces estamos queriendo solucionar problemas aquí solamente locales, locales. Pero debemos vivir con esa fe en ese reino eterno de Dios, en esa vida eterna que nos espera. Hacer obras de fe, hacer tesoros en el cielo. Y no tanto tratar de, tratando de usar nuestra fe para solucionar nuestros temas locales de esta vida. Dice la Escritura que cuando se secó la higuera que el Señor maldijo, Pedro le hizo ver el asunto que se había cumplido. El Señor dijo, ahí en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy, hermanos, hay millones que se excusan en que no tienen suficiente fe para creer en el Evangelio. No tienen suficiente tiempo o fe para orar. No están muy convencidos de seguir las instrucciones bíblicas y elevan plegarias a Dios diciendo, auméntame la fe. Esperan que Dios sobre un milagro y ellos estén con los brazos cruzados, ahí incrédulos. Y están detenidos, autojustificándose en su ignorancia del tema de la fe. Si tan solo pudieras, hermano, compartirle esta palabra y decirle todas estas cosas a otros, a los que amas, hablándole con fe, con convicción, lo que tú ya has visto, para que se animen,
para que puedan cambiar, para que puedan transformar su mente, su corazón bajo la dirección de Dios. Hay hermanos nuestros en la fe que están decaídos porque dejaron de usar su fe. Hace rato ya se detuvieron. Están en una estación ahí descansando. Están estacionados. El Señor nos pide que seamos obedientes a Dios. Y esto no es algo imposible, hermano. Se requiere tomar la decisión de creer. Dios nos sorprenderá con sus planes para con nuestra vida presente y eterna. Podemos salir de muchas situaciones que nos agobian desde hace años. Podemos perdonar lo que tanto nos hace daño aún en nuestro corazón. Podemos convivir con personas o parientes imperfectos que se equivocan muchas veces al día. Podemos aprender a amarle. Podemos aprender a soportarlos. Podemos ser libres del rencor, de la falta de perdón, de las raíces de amargura, de muchas ataduras que nos tienen detenidos en el Evangelio. Podemos transformarnos en hijos obedientes a Dios y hacer su voluntad. Podemos empezar hoy mismo. O bien retomar lo que habíamos abandonado, o por lo que ya no luchábamos o no pedíamos. Ya habíamos dejado esa oración. Retomemos esa oración. Podemos desenterrar aquellos proyectos viejos que teníamos guardados porque ya habíamos dejado de luchar. Dios nos invita, hermano, a ser personas que usan su fe en las diferentes áreas de su vida y verán maravillas de parte de Dios, dice el Señor. Gloria al Señor. Si nuestra fe es como la semilla viva que se planta en el lugar correcto, crecerá, hermano, crecerá, llegará a ser un árbol. Nada será imposible. Si hoy obedeces, hermano, en el mañana verás cómo Dios responde en todas las áreas de tu vida, a su debido tiempo y proporcional también a los que has creído, a los que has pedido, según hayas obedecido en fe. Aunque para muchos esto es un absurdo. Para muchos hoy día esto no tiene sentido. Es injusto o ya no vale la pena. ¿En qué punto estás? ¿Te quedarás pidiéndole al Señor que te aumente la fe? ¿O sencillamente usarás la fe que ya tienes, haciendo obras de dignas de arrepentimiento y retroalimentándote con lo mismo, con la misma energía que te da la fe? Sí, esto, esto es como un pozo que no se acaba. Gracias, Padre, por recordarnos que en nosotros estás tú, Dios, que nos has regalado fe en ti y que solamente necesitamos usarla cada día, creer, ser obediente a tu palabra, no quedarnos estacionados, no quedarnos en la pereza, no quedarnos en el pasado o en la falta de perdón, desarraigar cualquier raíz de amargura, cualquier raíz de pecado en nosotros. Con fe todo es posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.